Buenos días, mi equipo y yo hablaremos sobre lo que son las terminaciones receptoras y efectoras o sensaciones somáticas. Su servidor, Kevin Maldonado. Luz Alexandra, Araceli Tavares, Dalia Neria, Débora Pontolague y hablaremos sobre el gusto. El gusto es uno de los 5 sentidos del ser humano. Es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. El sentido corporal que permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Mi nombre es Edward y yo les hablaré sobre el sentido del gusto. Al igual que el olfato, el gusto es un sentido que funciona por mecanismos químicos, pero requiere que se disuelvan las moléculas estimulantes para que sean detectadas. El gusto o gustación es mucho más sencillo que la olfacción, ya que permite distinguir los 4 tipos de sabores o estímulos: agrio, dulce, amargo y salado. Todos los demás sabores, como el del chocolate, pimienta y café, son combinaciones de los 4, los que se suman sensaciones olfatorias acompañantes. El botón gustativo es una estructura oval que consta de 3 tipos de células epiteliales. Dentro de estas se encuentran lo que son las células sustentaculares, células gustativas y células basales. Hola, mi nombre es Araceli y yo les hablaré sobre las células gustativas. En su base forman sinapsis con dendritas de neuronas de primer orden, que constituyen la primera porción de vía gustativa. Esas dendritas se ramifican considerablemente, tienen contacto con muchos receptores en varios botones gustativos. mi nombre es Alexandra y les voy a hablar sobre los botones gustativos. Los botones gustativos están situados en las papilas, que son prominencias de la lengua que le confieren su aspecto rugoso a la cara superior. Existen 4 tipos de papilas gustativas, que son fungiformes, fuliformes, foliadas y circunvaladas. Me llamo Dalia y voy a hablar sobre la fisiología del gusto. Una vez disuelta la saliva, un compuesto puede tener contacto con la membrana plasmática de las pestañas gustativas y estas son los sitios de transducción del gusto. Esto genera un potencial de receptor y en esto se liberan neurotransmisores que generan impulsos nerviosos en las neuronas sensoriales del primer orden que contienen sinapsis con las células gustativas. Cada célula gustativa puede responder a 2 o más de las 4 sabores primarios, pero los receptores de ciertas partes de la lengua son los más sensibles que otros a las sensaciones gustativas primarias. Hay un umbral de percepción para cada uno de los sabores primarios y es mínimo en caso de las sustancias amargas, según se ha medido con la quinina. El umbral de las sustancias agrias, medido con el ácido clorhídrico, es un poco mayor. Los umbrales de compuestos salados y dulces, que se cuantifican con la sal y sacarosa, son casi iguales y más altos que los otros 2 sabores primarios. Es posible que la adaptación completa a un sabor específico ocurra luego de 1 a 5 minutos de estimulación continua, y esto se debe a cambios de los receptores gustativos y en las neuronas de la vía gustativa. Para finalizar todo lo que se vio anteriormente, se llegó a la conclusión de que el sentido del gusto se produce por estímulos de receptores específicos y las sensaciones gustativas se adaptan con rapidez. Aproximadamente tras 1 minuto de estimulación continua, esta adaptación es casi completa. Se sabe por estudios que la adaptación de los botones gustativos representa aproximadamente la mitad del total, a diferencia de otros sistemas sensoriales en los que la adaptación se produce a nivel de receptor. En el caso del gusto, se cree que se produce a nivel central. Otra cosa importante que debemos recordar sobre el sentido del gusto es la función de la saliva, ya que nos ayuda a digerir alimentos. Con el sentido del gusto podemos distinguir entre los sabores, como lo son los amargos, los agrios, los dulces y los salados. Además, que es auxiliar en la digestión y gracias a las sensaciones agradables que percibimos con este sentido, junto con los jugos gástricos y la secreción de la saliva, como se mencionó anteriormente, nos ayudan para hacer la digestión.